buenos días a todos. Es un placer para mí darle la bienvenida a todos en nombre de la Fundación Global Democracia y Desarrollo y del Centro de Estudio de la Francofonía de esta fundación en este webinar en 3 sesiones. La primera sesión hoy a las 10 de la mañana, 4 de la tarde en Francia, sobre turismo y COVID en el Caribe, una visión regional. Agradecemos sinceramente la participación de todos ustedes, los expositores, en este evento que coorganizamos con el Instituto de las Américas y su Polo del Caribe, coordinado por Laurine Chapon, que está aquí también presente. Damos la bienvenida entonces a los expositores, a la señora Laura Faxas, embajadora y coordinadora de la Cátedra en Ciencias Sociales, Políticas Públicas y Gobernabilidad Democrática, Cátedra UNESCO que se auspicia en Funglode y Global, al señor Carlos Kennan, vicepresidente del Instituto de las Américas y profesor de Economía en el Instituto de Altos Estudios sobre América Latina de París 3, también al profesor Christian Giraud, geógrafo, profesor también en el IHEAL de París 3, a la señora Rosa Hilda Vélez, que también nos hará una introducción, economista, especialista en políticas de desarrollo de la República Dominicana, el señor Carlos de Peña, sociólogo, coordinador del Observador de las Desigualdades de Flaxo, RD, y la señorita Clara Malvos, doctorante en antropología de la Universidad de París. Vamos a dar inicio con una bienvenida formal de parte de la señora Laura Faxas, y recordamos que por favor las presentaciones durarán unas 15 a 20 minutos cada una, y tendremos un espacio de preguntas al final. Por favor, si pueden mandar sus preguntas por el chat, indicar a quién se dirige la pregunta para manejar mejor esta parte de intercambio al final de las presentaciones. Y también recordamos que esa es la primera sesión de 3 sesiones, la segunda sesión será el 2 de junio y la tercera el 10 de junio, pero tendremos ocasión de presentarlas al final de este primer intercambio. Así que bienvenida a todos, gracias por su participación y paso la palabra a la embajadora Laura Fax. Buenas tardes aquí en Francia, Cristian, y buenos días en República Dominicana. Para mí es un gran honor de participar en este webinar que tiene como objetivo central el relanzamiento de los trabajos del Polo del Caribe tras este primer año de 2020, que ha sido muy difícil para todos. Este evento, este webinar se enmarca en la Semana de América Latina en Francia, que es una semana que ya es una fecha de referencia en el medio intelectual de Francia, y tiene como objetivo articular una reflexión sobre el Caribe en tiempo de COVID y cuáles son las perspectivas, ver la situación actual y ver las perspectivas del COVID. Yo pienso que de manera general, porque yo sé que van a hablar cada quien se refiere específicamente al Caribe, el impacto del COVID-19 ha sido dramático para la región, para el conjunto de la región de América Latina. Un 78 millones están en pobreza extrema, que es el monto más alto de pobreza extrema, y que representa un retorno al año 1999, donde casi el 13% de la población de América Latina estaba en situación de pobreza extrema. También tenemos un 44% de desempleados y solamente menos del 22% de la población tiene acceso al teletrabajo y al internet en las mejores condiciones. Eso tiene un impacto enorme a nivel de la educación, donde se tiene la cifra de unos 17 millones de jóvenes estudiantes que van a salir de manera propia, se van a desconectar, van a abandonar el sistema educativo. De acuerdo a Alicia Bárcenas, esto es otra década perdida para América Latina.
al mismo, como la década perdida que ya vivimos, como hace unos años, esta sería otra década perdida para América Latina. Más allá de esto, y de la incertidumbre que vivimos, el COVID-19 ha abierto también espacios de reflexión y nuevas perspectivas de por dónde podríamos ir en el futuro que se abre y que aún es muy abierto. El gran desafío es ver si realmente va a haber una nueva vía y vamos a optar por una nueva vía con respecto al medio ambiente, integrar el problema sanitario como una parte constitutiva del problema de la seguridad, o vamos a volver a lo de siempre. Vamos a olvidar que el impacto del COVID, más allá del impacto económico, implicó una paralización de nuestras sociedades y que vimos que el mundo podía pararse sin que se cayera todo, con serias dificultades. Y yo pienso que de las enseñanzas más importantes que sacamos del impacto del COVID es que la cuestión del riesgo sanitario es central y el problema de la seguridad ciudadana, de la seguridad sanitaria, que era algo que no fue previsto, pero era previsible porque había una serie de indicadores que han puesto en el centro de la dinámica sociopolítica de nuestra sociedad, de la cuestión de las pandemias. Tenemos el SIDA, el estrés, el ébola, pero por primera vez esas pandemias que tuvieron lugar de manera concretizada en ciertas regiones adquieren un nivel global. En segundo lugar, hemos visto la importancia de la intervención del Estado, porque en el marco de toda esta situación, el Estado ha reasumido un rol en la regulación y hemos visto los sectores que rechazaban esa presencia del Estado, llamando al Estado para que pudiera estar en el centro del enfrentamiento de la crisis. En ese sentido, los dogmas de la economía liberal, muchos dogmas de la economía liberal se han caído y hemos visto que temas como la deuda, hay una reflexión, una nueva reflexión sobre la deuda, sobre todo cuando esa gran deuda le llega a los países desarrollados. También hay una reflexión sobre el tipo de economía que teníamos basada en la deslocalización, porque uno de los problemas y la desindustrialización que se han enfrentado han sido de esta naturaleza, y la necesidad de repensar cuestiones de circuitos de otro tipo más cortos. Y se pone en el centro la cuestión sanitaria y la cuestión de la cuestión sanitaria y la cuestión de otro tipo de economía y otro tipo de relación con el medio ambiente. Este impacto ha sido desastroso para el Caribe, como veremos a través de los expositores, pero yo quería dejar también en el terreno cómo el turismo, este tema es importante porque es central para nuestras economías, es la manera como nos hemos insertado en la cadena mundial de valores y cómo esto nos lleva a repensar nuestra inserción en la cadena mundial de valores y cómo repensar el turismo que hemos tenido también hasta ahora. Yo quiero llamar la atención sobre el caso dominicano en dos cosas. Y en el caso dominicano, en el sentido del COVID. Yo pienso que en el caso dominicano, que nosotros hemos tenido inicios de recuperación porque se lanzó desde los inicios un plan de recuperación que implicó vacunaciones de todo el personal hotelero, una alianza entre el Estado y el sector hotelero, el sector privado para vacunaciones masivas y protocolos que se pusieron en ejecución rápidamente. Nosotros en la actualidad, de acuerdo a cifras preliminares, hemos tenido un aumento del 20% al 50% del turismo. Y hay una reactivación del turismo. Nosotros hacemos la apuesta por la vacuna con una visión muy crítica a la política de los países desarrollados sobre el acceso a la vacuna para los países en desarrollo. A nosotros nos salvaron los chinos con la Sinovac.
También yo quiero llamar la atención, en segundo lugar, la propuesta del presidente Abinader en la cumbre iberoamericana de Andorra sobre un fondo global para enfrentar la crisis, planteando la necesidad que esta crisis sanitaria y lo que viene para los países del Caribe, pero de manera general, implica también solidaridades globales. Yo pienso que en el marco de esta reunión podemos abordar esos temas y abriremos un espacio de reflexión que nos permitirá repensar el Caribe y definir nuevas pistas de investigación y de análisis. Muchas gracias. Le dejo la palabra a Carlos. Muy buenas tardes y muy buenas noches. Déjenme decirles simplemente que nuestro seminario, desarrollado en 3 etapas que hemos lanzado hoy, como ya se recordó, se da en el marco de la Semana de América Latina en Francia, que retoma también sus actividades. La idea de retomar y de relanzar va a estar muy presente en estas breves palabras que voy a dejarles. La Semana de América Latina en Francia retoma sus actividades después justamente de haber tenido una interrupción el año pasado, porque la sesión que debía plantearse no se dio. Esta Semana de América Latina, que en realidad cubre varias semanas, una semana larga, que había comenzado ya a comienzos de los años 2010, 2011, a partir de la iniciativa del Senado, que luego retomó el Ministerio de Relaciones Exteriores de Francia. Es un gran momento de encuentro, de seminarios, de actividades científicas, de debates, de mesas redondas, de actividades culturales sobre América Latina en Francia, que además se desarrolla en mucha interacción, como el caso de nuestra actividad lo muestra, con los países de América Latina y el Caribe. En particular, esta actividad en el marco de la Semana de América Latina en Francia, como se señaló, turismo y COVID-19 en el Caribe, una visión regional, apunta a abordar, también lo dijo Laura Faxas hace unos instantes, esta temática central de un eje, un pilar fundamental de la economía de los países del Caribe, que ha sido duramente afectado por la crisis sanitaria y económica global, a tal punto que efectivamente recién ahora estamos empezando a ver primeros pasos en el sentido de una reactivación de la propia actividad, distinta a la situación de otras economías de otros países en la región latinoamericana, exportadores, por ejemplo, de productos mineros o agrícolas, que no tenían esta extrema dependencia respecto de la circulación de personas, que es una característica fundamental del turismo. La idea es hoy, entonces, plantear el estado de situación y mirar cuáles son las respuestas que se han dado en el corto plazo y cuáles son las perspectivas de largo plazo que se abren. El Instituto de las Américas, como se señaló, del cual soy vicepresidente, es coorganizador de esta actividad, justamente a través de su propia sede central, a través del Polo del Caribe del Instituto de las Américas, que está instalado en República Dominicana, en la FUNGLODE, justamente otra de las instancias o instituciones coorganizadoras de esta actividad. Aprovecho para decirles unas palabras sobre el Instituto de las Américas, que es una institución de investigación y de cooperación internacional con el conjunto de las Américas, no solo América Latina, sino también América del Norte, Canadá, Estados Unidos y el resto de la región o del hemisferio continental americano, que tiene 12 polos justamente en toda la región, desde Montreal, en Canadá, hasta Buenos Aires, polo del Cono Sur en Argentina, y que tiene en el polo del Caribe uno de sus polos precursores iniciales. Ya estamos cumpliendo una década de existencia del polo del Caribe del Instituto de las Américas, y ahora con la llegada de Laurine Chapon, que es la nueva coordinadora de las actividades del polo, pues planteamos retomar lo que dije antes, que es una palabra clave, la dinámica de actividad y relanzar con un programa de acción que iremos difundiendo progresivamente las actividades del polo, que tienen que ver con el análisis de las problemáticas específicas del Caribe, su relación con Francia, con Europa, pero también el desarrollo de la cooperación educativa, la promoción de los intercambios de investigadores, el desarrollo, en definitiva, en el ámbito de las ciencias humanas y sociales, de una actividad permanente, digamos, de asociación de Francia con República Dominicana y con el resto del Caribe. El Instituto de las Américas, justamente, se plantea en esta etapa de la Semana de América Latina y Francia numerosas actividades. Esta es una actividad central, una de las actividades que se desarrollan con uno de los polos en la región, pero también hay otras. Quiero dejar a título de información el hecho de que, entre otras actividades, está el lanzamiento, digamos, el relanzamiento del coloquio anual
que el Instituto de las Américas organiza con la Fundación EULAC, Europa América Latina, y con la Agencia Francesa para el Desarrollo, que va a tratar este año, a partir del 31 de marzo, primero y el 2, de la problemática de la salud, de las políticas públicas y de la dinámica social en Europa y en América Latina y el Caribe. Bueno, sin más entonces, dejo por aquí este propósito introductorio, reiterando el placer, la satisfacción del Instituto de las Américas, de su polo del Caribe, de trabajar y de relanzar las actividades con la Fundación Global Democracia y Desarrollo y con el conjunto del Caribe, esperando que efectivamente este ciclo de seminarios pues sea verdaderamente exitoso y que dé lugar a un conjunto de pistas y orientaciones de trabajo, de investigación, que formarán parte de ese plan de acción que prevemos en el marco del relanzamiento de las actividades del Polo Caribe del Instituto de las Américas. Muchas gracias. Pues formalmente, muchísimas gracias a las instituciones involucradas en este espacio de compartir y agradecer a la comunidad científica, bueno, pues que forma parte de las instituciones para permitirnos este espacio. Mi nombre es Carlos de Peña Ever, soy sociólogo, tengo estudios doctorales de la Flaxo Argentina y en este momento co-coordino junto a otros 2 colegas el Observatorio Dominicano de Desigualdad de Flaxo República Dominicana. Agradecer igual a la economista Ana Franco por su colaboración, que es colega en el observatorio, por su colaboración en la configuración de esta presentación, y al colega Omar Bautista, que es psicólogo social, que igual nos acompaña en el observatorio. El Observatorio Dominicano de Desigualdad, bueno, pues se creó en 2019 y tiene como objetivo pues desarrollar esfuerzos de investigación, formación y divulgación científica sobre las desigualdades, y ustedes van a ver una muestra de cómo nosotros hemos ido desarrollando metodológicamente y epistémicamente pues de estas dimensiones de la desigualdad y cómo pueden operar en los diferentes sectores de la vida socioeconómica de República Dominicana. Lamentablemente la pandemia fue parte del impacto. Nosotros sufrimos la pandemia y tuvimos que retrasar el desarrollo del proyecto, pero ya estamos en marcha. Sin más preámbulos, bueno, pues procedo entonces a presentar esta mirada nuestra sobre la relación del turismo, el COVID y las desigualdades preexistentes y las probables y potenciales y lamentables nuevas desigualdades. Bueno, estoy aquí. Si quieren, previo puedo hacer la introducción del lugar. Entonces, bueno, lo que pasa es que ya empecé. No sé si luego, perdona, luego después. Adelante. Sí, pues entonces decía que la premisa número 1 en este contexto es que la industria turística dominicana, el modelo socioeconómico dominicano, el modelo de desarrollo dominicano desde principios de los 80, se basó en el crecimiento de las zonas francas, el turismo y las remesas. Eso es conocido por todos los cientistas sociales del país. Y antes de eso, pues lo que estaba en desarrollo era el modelo de sustitución de importaciones, sobre todo en la época de posguerra, después del año 65. Bueno, pues el turismo ha tenido una expansión y crecimiento sostenido en la República Dominicana. Este gráfico muestra la evolución de las habitaciones hoteleras y la tasa de ocupación, que ha sido progresivamente en crecimiento. La premisa número 2, que igual ha contribuido significativamente en la generación de empleos y de ingresos de forma casi exponencial. O sea, es una industria, es la industria pilar de lo que algunos le llaman el motor económico de la República Dominicana, todo esto hasta el 2018. Y hasta la pandemia, donde podemos ver en este gráfico cómo la caída fue brutalmente impactante. Ya en el 2019 hubo una caída en contraste con el 2018 de 1,9%, debido a una crisis de reputación que hubo en algún momento del 2019 en relación a un rumor de que habían unos turistas que habían fallecido en el país. Pero independientemente de eso, lo de la pandemia ha sido significativamente impactante, bajando a los niveles de 1998. Esto es importante subrayarlo. O sea, el turismo dominicano ha bajado a los niveles de 1998, en general el del mundo, pero en el caso nuestro, que somos sensibles, como explicaba al principio, en términos económicos, por ser dependientes tanto de las zonas francas como el turismo, el impacto es mucho mayor que en otros países. Sin embargo, destacar como punto positivo que desde
desde el finales del año pasado, específicamente en el último trimestre, vamos a usar esta nomenclatura de tiempo, en el último trimestre, pues ha habido, desde el último trimestre hasta este primer periodo del año, ha habido una recuperación relativamente importante, no jamás a los niveles que teníamos en 2019, pero sí sostenidamente mes por mes, según el Banco Central, hemos ido recuperando llegada de turistas al país y uno esperaría, siendo muy optimista, que esto sea significativamente superior en los meses por venir, sobre todo en 2022, mientras avanza la vacunación. Sin embargo, nosotros tenemos, desde el punto de vista del Observatorio de Desigualdades, a nosotros nos interesa mucho observar cuál es la dinámica alrededor del modelo turístico dominicano y sus implicaciones en las desigualdades que, como más adelante voy a mostrar, o sea, en las dimensiones de desigualdad que existen en el país. Primero, hay una demanda de experiencias turísticas específicas. Hay que ver cómo esa demanda antes de 2020 se configuraba básicamente a un turismo de consumo de sol y playa. De hecho, en las encuestas que se han hecho en el país, en las diversas investigaciones a lo largo de los años, sobre los turistas o el perfil de la demanda, en la mayoría de los casos, vienen a la República Dominicana por sus hermosas playas y el sol, el clima tropical que permite, bueno, pues una estadía bastante placentera. Esto hay que verlo en el contexto de una crisis de salud, como citaba Laura al principio en su introducción, que va a implicar una resignificación y un replanteamiento de la manera en cómo atraemos turistas en la República Dominicana. No solamente el tema de sol y playa, ¿no?, sino el turismo de ciudad, el de montaña, el de eventos. Bueno, el de eventos ha sufrido bastante porque hemos sustituido, y este es un ejemplo, la realización de convenciones, reuniones y de seminarios presenciales por Zoom y la parte virtual. Igual la República Dominicana tiene unas capacidades institucionales que han permitido hasta ahora, como decía, desde 1980 a la fecha, pues el auge y desarrollo de esta industria. Un marco regulatorio con flexibilidades para la inversión extranjera directa, políticas públicas que incentivan el turismo. De hecho, en este marco, el actual Ministerio de Turismo, a pesar de todas las limitaciones, pues ha establecido protocolos con cierta flexibilidad, coberturas de seguro. O sea, hay una vocación en la República Dominicana. El caso dominicano demuestra, desde el punto de vista de política pública, una vocación de desarrollo de esta industria. A diferencia, por ejemplo, de otras que uno quisiera que fueran mucho más, igual de incentivadas, como las de alta tecnología. La parte de infraestructura ha mejorado muchísimo y, de hecho, cuando llegó la pandemia, hay una nota económica que indica que potencialmente habrá inversiones en más de 19.000 habitaciones en los meses por venir, y el presidente Abinader ha estado inaugurando hoteles. Ayer, creo, si mal no recuerdo, pues estuvo haciendo la inauguración de un hotel de 120 habitaciones, si mi memoria no me falla. Todavía nos falta, y lo explicaré en breve con las dimensiones de desigualdad, nos falta mucho en temas de capital humano, y en el aspecto tecnológico creo que los hoteles, o sea, la infraestructura hotelera dominicana se ha visto en la necesidad, a raíz de la pandemia, pues de replantearse sus procesos de digitalización, de transformación digital, sobre todo en lo que tiene que ver con los accesos, con la lógica de intermediación, que es muy importante. O sea, la mayoría de los turistas del país, según las estadísticas más recientes, viene al país por referencia de terceros. No viene solamente el 25% viene por agencias de intermediación, que son los mecanismos comerciales que usualmente los que venden los famosos paquetes turísticos. Son los mecanismos de intermediación más utilizados por la famosa alianza público-privada entre gobiernos y intermediarios de venta de experiencias turísticas. Pero la mayoría de los turistas que están llegando, es bueno acotar eso, por razones de referencias personales. ¿Qué es lo que pasa con la desigualdad, el turismo y el COVID? Bueno, estas son nuestras dimensiones de análisis desde la perspectiva del observatorio. Primero, hay desigualdades de origen. La desigualdad de género, o sea, la feminización, por ejemplo, la precarización del trabajo femenino
a raíz del COVID es sumamente evidente en la República Dominicana. El COVID está impactando a las mujeres mucho más que lo que ha estado impactando a los hombres, y sobre todo en el diseño de la propuesta laboral turística. Las mujeres tienen un papel importante porque son el personal de limpieza, el personal de la parte que tiene que ver con servicios intensivos en mano de obra relacionados con la higiene de los hoteles, con la parte de atención en bares y restaurantes. Y los hombres están mucho más dedicados a ocupaciones de mantenimiento, la parte técnica, con salarios un poco mejores que las mujeres. Habría que ver cómo se replantea este tema de la paridad de género en términos laborales, y no solo laborales, sino en el ejercicio de derechos en el escenario turístico a raíz de la pandemia. Creo, me parece, es una opinión, doxas, es una opinión muy particular, que el Estado dominicano tiene que trabajar de la mano de los inversionistas en el sector para incentivar el trabajo femenino en las comunidades más afectadas por la pandemia y que tienen alta inversión turística. Igual en los polos por desarrollar, como el caso de Pedernales, sería ideal y óptimo que en el diseño, en el marco de la alianza público-privada que está en gestación, pues se diseñe sobre todo una política laboral que tenga mucho que ver con lograr, bueno, lo que en otros polos turísticos no se ha logrado, que es esta paridad, y el lograr que las mujeres, específicamente en hogares monoparentales, por ejemplo, que son los que más padecen, o sea, mujeres con un solo ingreso, con hijos, y no con uno, sino con varios hijos, bueno, pues tienen estas dificultades. El turismo sería ideal para que accedieran a salarios dignos y a trabajos dignos. En el caso étnico es un tema muy originario, muy histórico. La mayoría de las posiciones de baja calificación en la República Dominicana son ocupadas por afrodescendientes. Y eso es un tema, bueno, solamente es un tema a trabajar, pero destacar que en el caso étnico, pues todavía hay mucha tela que cortar, y sobre todo en el sector turístico hay mucha mano de obra extranjera, específicamente haitiana, que ocupa posiciones de baja calificación. Habría que ver cómo se da esa movilidad laboral, a través de políticas públicas otra vez, donde se incentive la movilidad social ascendente de estos sectores afrodescendientes que cito. Hay desigualdades evidentes de trayectoria que tienen que ver con las edades y con la educación. Por ejemplo, en el caso de los envejecientes, en el tema de la edad, y no solo envejecientes, sino adultos en edad de trabajar, pues la desocupación que provoca la pandemia y la oferta turística, que tiene más que ver con atractivos de juventud, de diversión, de entretenimiento, encajan estos sectores envejecientes más adultos en un escenario donde el sector turístico lo que está es contraído y no está expandiendo su oferta laboral. En el caso educativo, y aquí es una parte de las más importantes, se ha tratado mucho tiempo de trabajar en la industria turística con el desarrollo de capital humano especializado, pero hasta ahora, y es una parte que tanto el Estado como el sector hotelero tienen que entender, la inversión en capital humano no puede ser solamente de calificaciones técnicas de bajo nivel a través del Infotep. Tiene que haber una estrategia de educación técnica mucho más sofisticada, dada el escenario de resignificación de la industria turística. Es muy probable que se necesite un turismo de más valor, pero no de más valor solamente por el tipo de consumidor más sofisticado o de turismo de lujo, sino de más valor porque la interacción humana, el trato humano, que es uno de los indicadores que más destacan de los dominicanos, pues debería servirnos de palanca para reducir las asimetrías educativas, que sobre todo, por ejemplo, en los perfiles ejecutivos del sector turístico hay bastante formación, sin embargo, en los perfiles más bajos, que es la mayoría de la población ocupada en el sector, pues resulta que son básicamente personas con destrezas mínimas y calificaciones menores que pudieran desarrollarse y a la vez aumentar la movilidad social en el sector. Y destacar la desigualdad laboral que tiene que ver, y lo decía anteriormente, con el tema de las ocupaciones en el sector turístico. El 70-80% de los puestos del sector están ocupados por personas de baja educación y son puestos de baja necesidad de destrezas intelectuales.
creo que uno de los grandes pasos de resignificación del modelo estratégico de negocios de este sector sería replantear los puestos y sobre todo el tipo de experiencias que el turista viene a recibir. Si el turista solo viene a recibir sol y playa, pues sencillamente lo que se necesita es un personal de mantenimiento, de limpieza y que le sonría al cliente, que le sonría al turista que nos visita. Esto debería evolucionar a un turismo mucho más atractivo en su propuesta de valor y en la sofisticación de la oferta para que específicamente las ocupaciones y los salarios mejoren. Los ingresos no mejoran solamente por el hecho de que una persona o un grupo o un sector de personas mejoren sus ingresos. La desigualdad de ingresos se origina también por el diseño organizacional y ocupacional de las empresas. Y en el caso del sector turístico, todavía nos falta mucho por un turismo mucho más sofisticado en materia laboral y mucho más creativo en materia de oferta. Y por último, en ese aspecto, las desigualdades de orden espacial, el turismo, la oferta turística territorialmente, por ejemplo, en el caso de acceso a playas, a escenarios de entretenimiento y recreación, se limita deja el territorio anexo o conexo a esas propuestas de hoteles y restaurantes, no les deja un impacto ambiental que sea lo suficientemente responsable como para que esas comunidades evidencias en el caso del este de Puerto Plata, donde la pobreza sigue siendo un elemento importante a considerar en esos territorios y no hay, y el sector turístico tiene muchas ahí. Igual en los temas de vivienda que están correlacionados. O sea, las comunidades necesitan, para reducir las desigualdades inherentes a los espacios, pues recibir, si se quiere, desde el punto de vista de responsabilidad social corporativa, pues algunos tipos de resultados asociados a la inversión y el desarrollo que el sector ha tenido. Por último, para cerrar, de mi parte, ¿cuál es el turismo que necesitamos? Primero, el turismo tiene que ser económicamente rentable, sin duda, pero esa rentabilidad no puede ser reducida a un tipo de turismo que es invasivo, que deteriora el medio ambiente y que su excedente solamente sirve para la acumulación de capital. El turismo económicamente rentable tiene que ser innovador, pero innovador en materia social también. Lo decía antes, tiene que retornar a las comunidades parte de los excedentes que genera el negocio turístico. Segundo, tiene que ser estratégicamente resiliente, y resiliente quiere decir que su recuperación tiene que ir de la mano de una visión de largo plazo, no de la rentabilidad de corto plazo. Esto es muy importante porque para disminuir las desigualdades se necesita una visión de largo plazo donde el inversionista, que es socio del país, que nos acompaña en el crecimiento de la República Dominicana, sea consciente de que no es solamente extraer excedente para repatriarlo a sus países de origen, sino que implica también una recuperación de los ecosistemas sociales, económicos y ambientales. Tercero, tiene que ser ambientalmente sostenible. Y ambientalmente sostenible no es solamente una planta de tratamiento de aguas negras, no es solamente energía alternativa. Ambientalmente sostenible tiene que ver con una responsabilidad, insisto, con las comunidades. Para que la desigualdad ambiental existe inclusive en las fronteras entre un hotel y la comunidad, por ejemplo, no puede ser que el hotel esté lo suficientemente certificado en ISO 14000, que es una norma ambiental, y entonces las comunidades sean completamente, su municipalidad y sus características sean contrastantes con el hotel. Cuarto y penúltimo, tiene que ser, la industria turística tiene que ser socialmente responsable, lo decía. Cuando pasemos revista 10 años después al COVID, los seres humanos que habitan alrededor de los pueblos turísticos dominicanos y los que trabajan en ellos tienen que haber aumentado su índice de desarrollo humano significativamente si es verdad que queremos el desarrollo de la República Dominicana. Tiene que ser normativamente eficiente. Las regulaciones, el Estado tiene el deber, a mi juicio, de contribuir con responsabilidad en el punto de vista legislativo y jurídico con establecer estos elementos normativos que digan, bueno, hasta acá esta inversión puede llegar. En el caso específico de Pedernales, por ejemplo, estamos a tiempo de diseñar una propuesta turística, y digo Pedernales, Cabo Rojo y todo eso porque es lo que está más en
encima del tapete como esfuerzo público-privado. Ahí se puede construir un polo turístico que sea ejemplo para los demás en materia de controles, de controles ambientales y de responsabilidad jurídico-institucional. Y por último, me parece que el gobierno tiene que ser, cualquier gobierno dominicano, el Estado, para más que hablar del gobierno, tiene que ser justo y equilibrado. Tiene que incentivar la inversión y el desarrollo en el sector turístico, pero igual tiene que crear mecanismos, instrumentos de control desde las políticas públicas, donde el turismo no se convierta solamente en un ancla económica que impacta y desequilibra lo social y lo ambiental, y que igual juegue el rol que está llamado a ser como a mí no me parece que debería ser la única, una de las industrias más importantes de la República Dominicana en su contribución al Producto Interno Bruto y al desarrollo social y humano del país. Muchísimas gracias. Pues quedo a la orden para después, para cualquier pregunta o inquietud. Gracias, Carlos. Buenas, ¿me oyen? Sí, sí, perfecto. Rosa Gilda. Bueno, muchísimas gracias, Carlos, del Observatorio de Desigualdad de Flaxo, por su excelente exposición y el impacto que tiene en materia de desigualdad la situación de crisis que vive el turismo, que es parte fundamental de las condiciones que determinan el crecimiento económico en los países del Caribe. Bueno, yo tuve la interrupción eléctrica y desde luego se va el internet y entonces, bueno, no pude, tuve que interrumpir la secuencia, pero no así, yo creo que el contenido para nada se altera, porque además de moderadora me habían encomendado la introducción del tema. Y en ese orden, y siguiendo la perspectiva a la que se refería Carlos, la República Dominicana en el Caribe es el principal receptor de turistas y el cuarto de América Latina. Recibe un aproximado de 7 millones de turistas anuales. Específicamente superó los 7 millones en el 2019. La actividad de los hoteles y restaurantes ha tenido una contribución de 7% del PBI en los 5 años para la República Dominicana y genera un empleo directo que concentra el 7,4% de la ocupación y llega y si incluimos los empleos indirectos, supera los 10.000. El 36% de los ingresos de exportación provienen del turismo en la República Dominicana. Entre el 2014 y el 2019, la actividad presenta un crecimiento anual de 5,8%, con un promedio de 29,2% de captación de inversión extranjera directa. Bueno, la caída de la actividad arrastra, que es de los aspectos más importantes que tiene el impacto del turismo, es que arrastra otras actividades, como la manufactura, como el agro, que proveen insumo al turismo. En el marco general de del impacto que tiene para el Caribe, bueno, ustedes saben que el Caribe es bastante heterogéneo, pero el Caribe, la América Latina en su conjunto, ha sido la región del mundo más afectada por el COVID. Y dentro del conjunto del Caribe, dentro del conjunto de América Latina, el Caribe ha tenido el impacto mayor, ha sido el más afectado. Y es justamente por el peso que tiene la actividad del turismo en la economía. Cuando hablamos del Caribe, como decía, estamos hablando de un área de superficie de 2.754.000 kilómetros cuadrados, con casi 44.000 millones de habitantes. Puerto Rico, Cuba, República Dominicana son las economías más grandes, ocupan el 76% del PBI de toda la subregión del Caribe,
porque son los países con cierto nivel de industrialización, media y baja, pero tienen cierto nivel de industrialización y la dependencia del turismo no es tan alta como son para las pequeñas economías de Aruba, Belice, Santa Lucía, Antigua y Barbuda, Granada, San Cristóbal y Nieves, San Vicente y las Granadinas y Dominica, el que solo ocupan un 3% del PBI de toda el área, de toda la zona del Caribe. Están también los países que también dependen del Caribe, pero mucho menos que estas pequeñas, que son ya países que son productores y exportadores de hidrocarburos. Específicamente Trinidad Tobago, Bahamas, Surinam, Guyana, estos conjuntamente con Jamaica concentran el 22% del PBI de la región. En las pequeñas islas del Caribe, el 91% del empleo depende del turismo. Y con cerca de 3 millones de puestos de trabajo en un promedio que supera el 15% del empleo total. Entonces, estas pequeñas islas, que son las más dependientes del Caribe, el consumo está determinado en un 91% que ocupa el empleo, la actividad del turismo. En este panorama es lo que se da cuenta que mientras la contracción de América Latina desde el inicio de la pandemia en el 2020 fue de 7,4%, en el Caribe la contracción del PBI alcanzó un 9,8%, con pérdida de más de 2 millones de empleos. La crisis del COVID encuentra a la región en situación de deficiente desempeño económico y reducido espacio fiscal para enfrentar la crisis, ¿no? Porque de hecho estamos hablando de países que estructuralmente son importadores netos de bienes de consumo e insumos para la producción, que mantienen elevados índices de pobreza y desigualdad, como refería Carlos para el caso de la República Dominicana. Son especialmente vulnerables a los desastres climáticos y han sido fuertemente afectados por los efectos del cambio climático. Son de bajo nivel de desarrollo tecnológico, salvo en las economías más grandes como Cuba, República Dominicana y Puerto Rico alcanzan cierto nivel de industrialización, y toda la inversión extranjera, toda la inversión que define el crecimiento depende de la inversión extranjera directa. Y desde luego, no como mal menor, agregamos el alto nivel de endeudamiento público, que en promedio supera el 7% del PBI para toda la región. En República Dominicana, como decía, es la receptora principal de turismo en el Caribe, la actividad de los hoteles, bares y restaurantes ha tenido una contribución de 7% del PBI. Y los ingresos por exportación superan, ¿no?, los 36%. De manera que estamos hablando de un impacto considerable en el área del Caribe en lo que se refiere a las afecciones recibidas por el turismo. Sabemos que el turismo del Caribe, los principales destinos son Estados Unidos, Canadá y Europa. Pero Estados Unidos concentra el 56% de todo el turismo que recibe el Caribe. En la crisis del COVID, como refería, encuentra en una situación muy difícil la zona del Caribe.
entre el 2010 y 2016 mantiene un estancamiento del crecimiento del PBI en torno a un 1,5%. Quiere decir que en esa situación de bajo crecimiento entra el impacto de la crisis, donde el turismo es fundamental, porque la interrupción de los viajes, el hecho de que Estados Unidos, que es el país de donde provienen la mayoría de los visitantes, ha sido altamente golpeado. Esa es una situación que se deja sentir particularmente para el Caribe. La reducción de los ingresos del Caribe, en un estudio que hiciera el FMI entre 2000 y 2015, por una caída de 1% del empleo en los países de procedencia de los turistas del Caribe, especialmente Estados Unidos, Canadá, de Europa, disminuye en 1,8% la recepción de visitantes. Si nosotros exponenciamos esta relación, entonces sí nos damos cuenta el impacto significativo que tiene el turismo para estas pequeñas economías. Esta era parte de mi introducción, de modo que a seguidas doy paso a la exposición de Cristian Giralt, geógrafo, profesor del Instituto de Altos Estudios de América Latina de la Universidad París III, con el tema las consecuencias de la crisis sanitaria en la economía turística del Caribe. Y disculpen la interrupción. Adelante, profesor Giralt. Gracias por la invitación. En primer lugar, es un tema, bueno, bastante importante. Entonces, la primera parte será sobre los graves problemas del Caribe, pero rápidamente, porque Rosa Gilda ya lo presentó de una manera muy clara. La fragilidad de la región, la situación económica y social de los países de la región era ya, digamos, complicada o frágil desde hace unos años. Claro, hay unas excepciones, y el caso precisamente de República Dominicana y también de Panamá son los dos países que han tenido un crecimiento bastante destacado en la región, pero son excepciones realmente. Entonces, Rosa Gilda presentaba también el tema de los riesgos naturales, los golpes. Hay que recordar el terremoto de Haití en el 2010, los huracanes repetidos y temporales, algunos muy graves, por ejemplo, los del año 2017, cuando hubo muchos daños en el Caribe Oriental, algunas islas del Caribe Oriental, en Puerto Rico, daños inmensos. Y últimamente hay otro caso, la erupción del volcán de la Soufrière de San Vicente, que ha afectado el turismo en la zona de San Vicente, en Barbados y en Santa Lucía. Además, existen preocupaciones sobre la elevación del nivel del mar, la contaminación de las aguas, el cambio climático y, por ejemplo, también un tema que afecta directamente las playas, la invasión de algas del tipo Sargassum. Bueno, después hay que mencionar la fragilidad social, pero no vamos a entrar en mucho detalle, pero es conocido. La marginalidad, también la criminalidad, el tráfico de droga en algunos casos, que afectan el turismo, porque son factores de repulsión. Si los turistas temen de venir al país del Caribe porque hay criminalidad, ellos no van a acudir, no van a venir. Entonces, después, el tema de la pandemia. Rosa Gilda enfatizó la gravedad de la pandemia en la zona caribeña, pero hay que decir realmente que el Caribe está entre América del Norte, ¿verdad? A nivel geográfico, entre América del Norte y América del Sur. Y son precisamente las zonas del mundo que han sido más contaminadas.
Se ha dicho que América, de cierto modo, es el epicentro de la pandemia. La pandemia nació en Asia, Asia Oriental, pero se expandió a muchos continentes, a Europa de una manera muy grave también. Pero después, en pocas semanas realmente, desde los meses de marzo, abril del año pasado, se expandió hacia América del Norte, precisamente Estados Unidos y América del Sur. Y los casos de países como Perú, Ecuador, Brasil y también México, que está en América del Norte, son bastante preocupantes. Ustedes lo saben ya, bueno, son cosas bien conocidas. Ahora mismo, en esos días, hay mucha preocupación acerca de la situación en Colombia, en Venezuela, en las Tres Guayanas, y estamos hablando de países del Caribe o muy cercanos al Caribe. Había la idea que la situación insular de los países del Caribe era una protección, que los países del Caribe se beneficiaban en principio del hecho de la insularidad, porque se pueden parar, bueno, se pueden controlar las entradas en los puertos y los aeropuertos más fácilmente en un país insular que en un país continental. Pero la experiencia ha demostrado que esta protección es relativa y que las barreras han sido de poco efecto en algunos casos, o más bien, el efecto no ha sido duradero. El caso de Cuba en particular, que tuvo casi ninguna contaminación el año pasado, en el 2020, y que al inicio de este año ha sufrido algunos brotes, inclusive en la capital, en La Habana. Y al final, gran parte de las islas fueron afectadas por la pandemia o en el 2020 o este año, en el 2021. Ahora, las consecuencias fueron el desplome del turismo. Yo no voy a entrar en mucho detalle porque yo creo que los colegas economistas lo enseñan muy bien. Entonces, la caída del PIB, sobre todo en los países que son más dependientes, como decía la colega, como las pequeñas islas como Aruba. Aruba es el caso extremo. Sufrió un 25% de caída de su PIB en el año pasado. Es realmente extremo. Otros países del Caribe Oriental sufrieron una caída de 16% para el conjunto de los países que se llaman del Eastern Caribbean Currency Union, que son los países que tienen el easy dollar como moneda. La comunidad de las Bahamas tuvo un 15% de caída, Jamaica tuvo un 10%, y finalmente países que tienen una economía más equilibrada, que dependen menos del turismo, como México o como Dominicana, tuvieron solamente una caída de aproximadamente 6% del PIB. Se nota un impacto fuerte en las cuentas externas de estos países, un déficit importante que va a necesitar, obviamente, un aporte financiero que viene o del interior o del exterior, bajo préstamos de los organismos internacionales, en particular, que son los bien conocidos en la región, el BID o la CAF o el Banco Mundial o eventualmente el FMI. El déficit fiscal se incrementa brutalmente, la deuda pública se dispara, llegando a más de 100% del PIB en algunos casos. Por ejemplo, para Barbados, que es un país que depende bastante del turismo, que depende mucho del turismo, 140%, está llegando a casi 140, 150% del PIB. Hay una alerta de crisis financiera no confirmada todavía, pero hay muchos puestos de trabajo que son amenazados, que han sido perdidos o que son amenazados. Se dicen que en México son 2.3 millones de trabajadores que trabajan en el sector hotelero o turístico que están amenazados. En Dominicana serían 337,000 trabajadores.
en la República Dominicana. En Cuba serían 273,000 trabajadores. Ahora yo voy a hablar de las perspectivas y para finalizar después dar unos puntos un poco personales sobre una reflexión geográfica sobre el turismo en la zona. Las perspectivas obviamente son muy inciertas y las tendencias están a la baja o la recuperación no va a ser fácil. Existe poca posibilidad que se restablezca una curva de progreso que fue interrumpida en el 2020, totalmente interrumpida. Hay pocas posibilidades que se restablezca de una manera rápida. Entonces, todos los escenarios prevén que se puede restablecer tal vez en los años 2024, 2025, es decir, dentro de 3 o 4 años. Veamos las razones. Una razón muy importante que no ha sido evidenciada muchas veces es la falta de transporte. Entonces, no son los temas de la oferta y de la demanda, porque la oferta y la demanda existen para el turismo en el Caribe. Por ejemplo, los gobiernos, y eso fue repetido últimamente por el colega Carlos, recientemente, el presidente Luis Abinader ha repetido en muchas ocasiones que el sector hotelero de República Dominicana está totalmente abierto al turismo internacional y hubo inauguraciones efectivamente de hoteles recientemente. El gobierno cubano dice lo mismo y además propone medicamentos y vacunas para los turistas que lo necesitan. Y en realidad hay pocos países del Caribe que están totalmente cerrados en este momento. Aruba está cerrado porque Aruba sufre una cuarta ola de contaminación. Hay también la Guayana Francesa, Cayenne, que está en estos momentos bajo estricta cuarentena. Pero el parque hotelero en todos los países toma las disposiciones, las medidas necesarias para cubrir y para asegurar una sanidad que conviene para los turistas. Del lado de la demanda, hay varias encuestas que muestran que la atracción de los viajes no han disminuido, al contrario. Después de meses de confinamiento y de restricciones, la clientela aspira a viajar de nuevo y a disfrutar de la naturaleza y de la diversión asociada a las actividades de sol y de mar. Una razón suplementar es que la clientela favorecida, la que tiene medios, que es acaudalada o que puede viajar, la de medianos y altos ingresos, ha ahorrado durante estos tiempos de pandemia y puede ahora gastar las sumas que han sido ahorradas. Sin embargo, esas mismas encuestas enseñan que los viajes locales o a poca distancia, más cercanos a la casa, van a ser más favorecidos que los viajes a larga distancia en los próximos años. Entonces viene el tema del transporte. Para mí es un tema clave. El sistema, la logística de transporte del turismo en la zona del Caribe, que funcionaba para atraer los turistas, está totalmente estancado en este momento. Las líneas aéreas han limitado drásticamente los vuelos. El transporte aéreo ha sido reducido en un 60% en el año 2020, según la asociación IATA, que agrupa las compañías aéreas. La compañía Air France KLM funciona al nivel de 39% de su capacidad. Es decir, que hay muchos aviones que están en el garaje realmente. O para las compañías se los ponen en los desiertos, mejor para que no se gasten. A pesar del apoyo gubernamental, varias compañías están al borde de la quiebra. En el Caribe, desgraciadamente, existen pocas, bueno, en Dominicana ya no hay línea nacional. En Cuba hay una línea nacional, pero que no es tan fuerte tampoco. Existen pocas líneas nacionales o regionales de importancia y el tráfico depende básicamente de las grandes compañías americanas o europeas. La compañía Liat, que era bien conocida, o sea, Leeward
Air Transport, bien conocida en las Antillas Menores, dejó de funcionar el año pasado. Además, hay que recordar que el transporte aéreo es conocido por ser un negocio riesgoso, con pocas ganancias y posiblemente grandes pérdidas. El tráfico aéreo en el Caribe no es estratégico, con la excepción de los países que tienen territorios de ultramar, Estados Unidos con Puerto Rico, Francia con sus departamentos de ultramar y los Países Bajos con sus provincias de ultramar, que son 6 países del Caribe. Otro factor de conectividad importante que sería una ventaja es la presencia de la diáspora caribeña en los Estados Unidos y en Europa, porque esa diáspora representa una clientela regular interesada a viajar a su tierra de origen, a menudo por razones familiares o turísticas también. Y existen algunas compañías que dan servicio a esa clientela específica en particular y que le va bien porque son buenos clientes, con American Airlines en particular, bien que hace del Caribe, que hizo de San Juan su hub en un momento, que tiene un hub en Miami. JetBlue también atiende mucho a esa clientela, que puede ser un punto de partida para renovación del sector eventualmente en el futuro. En cuanto al sector de los cruceros, a veces se mencionan los cruceros, pero no existe ninguna perspectiva de reanudación del negocio de los cruceros. Todas las grandes compañías con sus buques enormes, demasiado grandes, han parado su servicio. Los epidemiólogos enfatizan que el barco de crucero es el peor medio de transporte, o tal vez el mejor, para generar brote de contaminación. Solamente algunos cruceros de lujo, pequeños cruceros, asociando navegación y deporte y golf, están anunciando zarpar tal vez para la estación que viene en el 2022. Ahora, ¿cuáles son las tendencias para el futuro? Una relación geográfica. Como decía la colega Rosa Gilda, el grueso de la clientela en el Caribe es la clientela norteamericana. Es decir, que el turismo depende en 75% de los turistas norteamericanos. Cuando digo norteamericano, hay los Estados Unidos y Canadá, pero Canadá en este momento está totalmente cerrado. Es decir, que los canadienses no pudieron visitar, como lo hacen regularmente, las playas de Cuba o las playas de República Dominicana y algunas playas del Caribe Oriental el año pasado. Este año vamos a ver si los americanos pueden viajar. Es muy importante. En cuanto a la clientela europea, esa clientela no va a regresar rápidamente por la escasez de transporte aéreo que yo mencionaba, por el costo del transporte, porque los pasajes van a subir de una manera muy alta. Lo mismo se revela por la clientela suramericana que venía de vez en cuando a los países, Argentina, argentinos, brasileños, chilenos. Ellos mismos son muy afectados en estos países por la pandemia. Entonces, esta dependencia relativa a la clientela norteamericana representa un retorno, digamos, de cierta manera a la situación del siglo pasado, de los años 1950 a 1980, cuando los americanos realmente eran los mayores clientes o visitantes en estos países, en particular en los Bahamas, en Jamaica y en Puerto Rico, que eran su destino normal, habitual para ellos, visitar en unos viajes a veces cortos, de 3, 4, 5 días, porque los europeos se quedaban más tiempo en sus visitas. Entonces se vislumbra nuevamente la validez de la teoría, yo diría, de las cuencas turísticas, desarrollada por el geógrafo francés pionero de los estudios turísticos, profesor Georges Caz, que había diseñado esa teoría que decía que por razones de proximidad y de tradición cultural,
la cuenca del Caribe pertenece o es de los Estados Unidos, porque es su zona estratégica y es una zona de diversión natural, mientras que la cuenca turística histórica de los europeos es el Mediterráneo. Entonces sería una tendencia en un futuro. Otra tendencia fuerte para los años próximos en relación al aumento de las desigualdades a nivel mundial, como estaba mencionando el colega Carlos de Peña, el potencial del desarrollo del turismo de lujo. Es decir, que hay gente que no tiene problema para gastar su dinero. Son gente de dinero y de poder. Esa tendencia va a dar ventaja a esa gente porque ellos tienen nichos, tienen zonas específicas, muchas veces en pequeñas islas, donde se encuentran hoteles de gran clasificación, es decir, 5 estrellas por lo menos, o palacios, residencias secundarias de alto lujo, que se encuentran en casos como Anguila, en San Bartolomeo, yo le digo en francés, San Bartolomeo, en las Islas Granadinas. Algunos países otorgan además la nacionalidad a turistas o clientes que invierten en las islas. Es decir, que grandes inversores o capitalistas pueden tener acceso a residencias y pueden tener visas también, algunos, o a veces pasaporte, incluso si venden realmente, entre comillas, pero venden los pasaportes para inversionistas que invierten una cierta suma. Hubo el caso también que ejecutivos o empresarios podían asilarse durante la pandemia y trabajar en el teletrabajo desde su residencia secundaria en el Caribe para trabajar en Manhattan, en Wall Street o en Londres. Ahora las conclusiones. La crisis del COVID ha golpeado fuertemente las economías y sociedades del planeta. Por su localización en el medio del continente americano, el Gran Caribe ha sido expuesto a graves dificultades. Son pocos los países que han sido exentos de la contaminación. La situación insular ha protegido a la población hasta cierto punto al inicio de la crisis sanitaria, pero una vez que la contaminación entró, a veces traída por turistas o familiares de visita, se repitieron ciclos de confinamiento y desconfinamiento con varias olas desesperantes. La gran dificultad con los países del Caribe es que sus economías son muy frágiles a nivel económico y a veces frágiles también a nivel social. Y algunas economías, algunas islas, sobre todo, son demasiado dependientes del turismo. El caso de República Dominicana, porque estamos hablando con los colegas dominicanos y haciendo ese webinar con los dominicanos, el caso de la República Dominicana es casi una excepción. Hay que verlo bien. Porque Dominicana recibe ingresos de otros sectores dinámicos, como el sector agroexportador, la minería y las zonas francas industriales. Pero no es el caso común en el Caribe, porque el caso común en el Caribe que son más bien de dificultades económicas. Esta crisis, como decía el colega Carlos de Peña, va a necesitar una reflexión. No se puede evitar una reflexión sobre temas de largo alcance como la diversificación de atractivos y de hospedaje para los turistas, la adaptación del turismo receptor a la transición ecológica, el respeto de la naturaleza, finalmente tener un turismo sustentable y duradero. Muchas gracias. Gracias, profesor Girard, por su excelente reflexión acerca de del impacto que tiene el turismo para la zona del Caribe, resaltando las vulnerabilidades de tipo económica, social y natural. Y la perspectiva en un contexto que se presume que solo el turismo de alto ingreso se recuperará plenamente próximamente.
Bueno, siguiendo el orden establecido en el conversatorio, tenemos entonces la intervención con un caso particular, el caso de Mahahual, el pueblo fantasma de la costa, de la costa caribeña, con Clara Malvos, doctorante en antropología de la Universidad de París, las consecuencias económicas y sociales de la crisis sanitaria del COVID-19, para el caso particular de Mahahual. Adelante, Clara. Hola, buenos días a todos y quería agradecerlos a todos para invitarme hoy. Y creo que está interesante que yo hago mi presentación ahora después que tuvimos varios casos de una presentación más amplia sobre el turismo en el Caribe con esa pandemia. Y así creo que muchas cosas que han dicho en las presentaciones van a reflejarse en la mía, en ese caso de Mahahual. Entonces sí les voy a hablar del caso de Mahahual, donde estoy haciendo mi doctorado de antropología y también hice mi maestría, y así que tengo como ahora que sí 4 años trabajando en ese pueblo. Mahahual está en el sur de la península de Yucatán, en México, en el estado de Quintana Roo. Y Quintana Roo es el estado del país que más tiene ingreso de turista, así que el turismo es un ingreso económicamente muy, muy importante por esa zona. Y Mahahual está localizado en un lugar bastante difícil para llegar en carro, así que la mayoría parte de los turistas que vienen son los cruceros. Antes de ser una zona de turismo de masa, Mahahual era un pueblo de pescadores que tenía como unos 100 años de existencia y que tenía la pesca con comercio único. Y al principio de los años 2000 se construyó el puerto de crucero que se llama Costa Maya, y eso tuvo una influencia bastante importante sobre la modificación del paisaje de Mahahual. Tuvimos como la construcción de bastante barrios, y eso vino a modificar las ocupaciones de los habitantes también. Pasaron de ser pescadores o de trabajar con ese comercio de la pesca a trabajar en la industria del turismo. Y también asistimos a una migración bastante importante de mexicanos de varias partes del país que vinieron a la Mahahual en el objetivo de encontrar trabajo. Y ahora Mahahual, ¿qué era? Hablando justo antes de la pandemia, era un pueblo que vivía al ritmo de los cruceros. Adentro del puerto era pues los cruceros típicos norteamericanos, era como un Disneyland mexicano con mexicanos disfrazados en maya y gritando cuando llegaron la gente de los cruceros, y también la gente vivía en Mahahual para vivir la experiencia del sueño caribeño, de agua turquesa, masaje, buceo, langosta, margarita. Pero tenía también el lado más oscuro de las, obviamente que trae el turismo de masa, son desigualdades sociales muy importantes, porque tenemos ese puerto Costa Maya que agarró pues, todo el impacto económico y todo ese impacto lo agarró el puerto Costa Maya, sin dejar mucho a los locales, a los habitantes. ¿Y qué pasó hace ahora un poco más de un año? Llegó la pandemia y pegó muy, muy fuerte pues ya pude ponerlo en pantalla, creo. No sé qué hice, pero ya está. La llegada de la pandemia en el pueblo, pues lo que pasó es que el 14 de marzo 2020 pararon totalmente los cruceros, así que en esa foto tiene un ejemplo de un club de playa en enero del 2020 y la otra en el mayo del 2020, así que es un poco un ejemplo de cómo la pandemia golpeó a ese pueblo. Entonces, ¿qué pasó?
no había más turista y la entrada terrestre además estaba cerrada. La alcaldía del pueblo decidió, para no infectar a los habitantes del pueblo, de cerrar totalmente la entrada. Y además una gran parte de los trabajadores se fueron del pueblo. El puerto Costa Maya despidió a un 90% de sus trabajadores y había más o menos unos 1.000 trabajadores, así que se pueden imaginar en un pueblo que tenía menos de 3.000 habitantes, había 900 personas que estuvieron despedidas, así que realmente casi no quedaba nadie en el pueblo. Así que por varios meses la gente tuvo que encontrar formas de literalmente sobrevivir sin turismo. Así que hubo alternativas al turismo de crucero, se desarrolló un trabajo más local, como comida a domicilio, taquerías en la calle que se veía más, y también se reveló algo que no existía antes en el pueblo de Mahahual, era crear un poco este sentimiento de comunidad y de apoyo entre la gente, como les expliqué al principio de mi presentación, que es un pueblo muy, muy reciente y hubo mucha migración de varios lugares y Mahahual era más que nada un lugar para trabajar. La gente no tenía ese sentimiento de apropiación al territorio y sentirse realmente en casa. Y esta pandemia pues creó ese sentimiento porque los pocos que se quedaron tomaron la decisión de ayudarse entre ellos. Por ejemplo, a veces los pescadores iban a pescar y pues, ponían un mensaje en los grupos Facebook diciendo pues hoy a tal hora vamos a regalar pescado. Había también centros comunitarios que daban comida, había despensas de comida también y así poco a poco el pueblo empezó a ayudarse entre los demás para ver pues cómo sobrevivir juntos. Y también cuando empezó a reactivarse el turismo poco a poco, y eso justamente en las intervenciones que están diciendo me parece interesante, es que el turismo norteamericano, que también acá era el turista principal, ya no venía porque Canadá estaba cerrado y de Estados Unidos venían, pero muy, muy, muy poquito. Así que tuvieron que desarrollar más el turismo nacional y eso es algo que sí pude observar en Mahahual, que antes el turismo nacional no estaba muy desarrollado y más que nada no estaba valorado. Por ejemplo, entrevisté a una mujer que vivía cerca de Mahahual, como en Chetumal, a unas 2 horas de allá, y que decía venir bastante seguido en el pueblo, pero que antes, cuando había los cruceros, los prestadores de servicio, justamente no le daban buen servicio, porque eran los mexicanos y que no eran los que iban a dar más plata realmente. Y ahora que ya no hay cruceros, ella se dio cuenta que ya tienen un servicio mucho más bueno y que sí quieren cuidar al turismo nacional. Así que creo que eso también es algo que nos aprendió la pandemia y que lo enseñó por lo menos a los habitantes de Mahahual, de darse cuenta que no hay que pensar solamente en el ingreso de este turismo de masa de cruceros, que hay que reinventarse e intentar desarrollar otro tipo de turismo, ¿no? Así que eso por las conclusiones que la pandemia dejó a esos trabajadores sin trabajo y que los que se quedaron tuvieron que reinventarse o que sea en taquerías, otra forma de trabajo o justamente de diferentes tipos de turismo y creo que eso sí es esencial a la hora de pensar en el turismo de forma más responsable con el medio ambiente y también con los trabajadores, porque siento que esa forma de pensar, por ejemplo, el turismo sustentable, lo vemos mucho del lado del medio ambiente, de preservar, por ejemplo, en el caso de Mahahual, de preservar a los arrecifes, al medio ambiente, etcétera, etcétera. Pero realmente creo que ahora
el punto esencial de ese turismo sustentable es de hacer la conexión entre el medio ambiente y el lado social, y que es de cuidar a los trabajadores y de encontrar una forma de hacer turismo sustentable y social al mismo tiempo, como incluir esta forma social en el sustentable. Y también creo que ahora estamos hablando de nuevas formas de viajar y ahora para tener una zona como accesible para los turistas y de tener zona libre de COVID, si me hago entender, de promover un lugar turístico que no tiene COVID, y creo que eso es algo que podría suscitar unas reacciones también interesantes. Y sí, un último punto que quería hablar con ustedes, de un lado más grande, hablar de México. México es uno de los pocos países que a ningún momento tomó la decisión de cerrar sus fronteras. Las fronteras se quedaron abiertas siempre, siempre. Así que eso también es una decisión política muy interesante, porque enseña que pues el gobierno mexicano tomó la decisión de dejar abierto y jamás hubo toque de queda obligatoria en casa, porque había justamente esas preocupaciones económicas que decían que no se podía hacer toque de queda porque todavía necesitaban ese ingreso económico. Y hablando del turismo, igual si por bastantes meses casi no recibieron ningún turistas porque los otros países sí estaban cerrados, se siente que sí hay una voluntad del gobierno de dejar abierto para que justamente esa industria del turismo siga creciendo y sigue desarrollándose igual en esa situación de pandemia. Muchas gracias, Clara. Agradecemos sobremanera ese caso tan especial, porque puede dar pistas como ejemplo de una oportunidad para repensar la modalidad de turismo que tenemos en el Caribe. Es en esta sesión que hemos reflexionado sobre el impacto del turismo y cuya caída arrastra otras actividades. Sobre el caso particular de la República Dominicana, quisiera apuntar que el 80% de las empresas pequeñas y medianas son suplidoras al sector turismo, de manera que ha arrastrado parte del desastre que hemos tenido en términos de ocupación, viene por el lado de esas pequeñas y medianas empresas. El 40.6% de los establecimientos que son de pequeñas y medianas empresas han cerrado. Y de ahí el impacto que tiene en condiciones de vida y la perspectiva en términos de desigualdad a que se refería Carlos. Agradezco sus intervenciones, creo que han sido muy ilustrativas, y doy la palabra a Claire para cerrar formalmente la actividad. Buenas tardes. Bueno, muchas gracias, Rosagilda. Yo creo que podíamos eventualmente aceptar un par de preguntas entre los mismos expositores, si tienen. Yo tenía eventualmente una observación que me interesó mucho, el caso que presentó Clara, y cuando ella explica de que el turismo mexicano fue percibido de forma diferente luego de que desaparezcan los cruceros. Y creo que en la República Dominicana también hubo, aunque el turismo nacional ya existía, vimos en esos últimos meses mucho énfasis en que los mismos dominicanos eran los que podían participar en el relanzamiento del turismo. Y me parece muy interesante, no sé si quizás Carlos de Peña, desde el Observatorio de las Desigualdades, como habló eso de la necesidad de repensar el turismo en República Dominicana para que sea desde la perspectiva más social y de preservación del medio ambiente. También se han trabajado, por ejemplo, de mano con el Ministerio del Turismo, justamente para
hacer recomendaciones en este sentido, de tomar en cuenta las desigualdades y cómo desde la perspectiva del turismo se puede trabajar. Eso sería quizá una observación. No sé si hay otras preguntas entre los expositores que quieran tomar la palabra antes de que demos por cerrada la actividad. Y también precisar que la segunda sesión, que tendrá lugar el próximo miércoles 2 de junio, justamente tratará más específicamente de cuáles son las políticas de los estados implementadas para enfrentar la crisis en el sector turístico del Caribe, y creo que también podremos entonces profundizar estas cuestiones que se plantearon hoy en esta sesión como más introductoria. Y la tercera sesión será el 10 de junio para abordar las perspectivas post-COVID en términos ya más bien de desarrollo sostenibles de los mismos territorios insulares del Caribe. Así que no sé si hay alguna observación final. Creo que Cristian tenía algo antes de intervenir. Gracias. Gracias. El tema del turismo interno o doméstico, a veces se dice doméstico, es una palabra que viene del inglés, yo creo, que es domestic, pero yo prefiero decir interno. Es un tema muy interesante, porque realmente en América Latina hay pocos casos de países que tienen un turismo interno fuerte. Y el caso interesante es el caso de República Dominicana, porque República Dominicana en el pasado no tenía casi ningún turismo interno. Bueno, los visitantes muchas veces conocían más del país que los mismos dominicanos. Entonces, el hecho que hay un incipiente, pero ya bastante fuerte turismo interno que se manifiesta en el periodo de Semana Santa, evidentemente, pero en otros periodos, en vacaciones, en fines de semana, se ha incentivado un conocimiento más detallado del país y se hace un equilibrio entre los visitantes extranjeros y los visitantes del mismo país. Bueno, los otros países donde hay un turismo interno fuerte son Brasil. En Brasil hay que saber que en Brasil el turismo interno es más importante que el turismo externo, que viene del exterior. Es decir, y además el país es muy grande. Es un poco el mismo caso que Estados Unidos, porque cuando uno tiene un país del tamaño de Brasil, realmente hay tantos lugares interesantes de visitar que, bueno, usted está es como otro continente. Cuando uno viene de São Paulo, que visita el Amazonas, realmente es un mundo totalmente distinto del sur de Brasil. Entonces hay un incentivo, y conocer las playas de Bahía, por ejemplo, cuando uno viene de São Paulo, hay que hacer 2.000, 3.000 kilómetros, las distancias son importantes. En Chile hay también un turismo interno bastante interesante. México tiene un turismo interno interesante. Eso quiere decir que a nivel de la construcción nacional también, hay que ver que conocer el país es conocer su geografía, es conocer su historia, es internarse en la identidad nacional. Entonces hay un efecto muy importante del turismo interno, y los pocos países que conocen su país de manera profunda, así como México, Brasil y un poco Dominicana ahora, tienen una ventaja sobre otros países que son solamente receptores. Son receptores. Para ellos, los turistas tienen una relación totalmente artificial, puramente comercial con esa gente. Van a hablar inglés, un mal inglés, porque supuestamente el que viene de afuera habla inglés, pero no necesariamente. Puede hablar italiano, puede hablar francés, pero bueno, esto de la relación es totalmente falsa. En otro caso, bueno, en Europa se conoce porque tenemos la experiencia de 2 siglos de turismo. Y entonces, el turismo también, la idea es que se construye al paso del tiempo. Dominicana tiene una experiencia de ahora de como 3 decenios o 4 decenios de turismo, y va mejorándose la relación y la construcción de turismo.
señor Frederick Emamzade hizo un comentario interesante en el YouTube de Funglode sobre justamente un tema que mencionaba el profesor Giro ahorita, diciendo que 43 aerolíneas quebradas y 27.000 aviones parqueados. Las aerolíneas requieren entre 90 y 95% de asientos pagados para cubrir costos. Todos los pronósticos apuntan hacia normalización en 2024-25. Sí, como es nuestro economista principal en Funglode, era interesante dar su punto de vista, y va en la misma dinámica que nos presentó el profesor Giro ahorita. Perdón, ya paso la palabra a Carlos. Es bueno acotar, los rangos de ocupación de aviones, o sea, rondan entre el 77 y el, bueno, ese 95% va a depender mucho de la línea aérea, de los costos de la plataforma de aviones que tenga, hacia dónde vuela. Hay toda una complejidad ahí, pero sí, ciertamente, pues la recuperación probablemente tome más de lo previsto. Pero quería destacar, para responderte la pregunta y ser breve, con el aspecto del Ministerio de Turismo y de las políticas públicas, o sea, nosotros como científicos, desde la perspectiva de la ciencia social, estaríamos encantadísimos de aportar, y de hecho lo haremos con documentos y publicaciones e investigaciones en los meses por venir, sobre posiciones de cómo agotar esta oportunidad de replanteamiento del modelo de turístico dominicano desde una óptica mucho más multidimensional. Era lo que quería subrayar. O sea, a mí me parece que si solamente nos concentramos otra vez en el aspecto de recuperación económica, si solamente lo único que hacemos con el turismo es decir, bueno, vamos a recuperar tantas habitaciones, vamos a volver a exactamente lo mismo que estábamos antes, va a llegar un momento, ojo, que va a ser económico también, donde el perfil de la demanda que estamos recibiendo ahora va a agotarse. Y ese agotamiento, a falta de un rediseño de la oferta mucho más sofisticado en términos de las dimensiones a las que me refiero, pues igual va a implicar una crisis que no tiene que ser la crisis mundial. Porque hoy la crisis del turismo es global, pero la nuestra puede ser particular, temporalmente distinta a como la estamos viviendo ahora a nivel general. Entonces, esa es una buena oportunidad para que tanto el sector privado como el sector público, y en el caso nuestro el sector de la comunidad científica, pues podamos contribuir a ampliar la mirada de los gestores de política y de los inversionistas privados. Ojalá sea así, y nosotros estamos en la mejor disposición. Una cosa para cerrar de mi parte, en el marco de esa repensar el turismo, más solidario, pensando en los trabajadores, pensando en la preservación del medio ambiente. Claro. Una cosa importante es favorecer el consumo local. Muchas cosas de las que se consumen en los hoteles es importado. Y definir una política de consumo local. Por otro lado, de encadenamientos, claro. Claro, de cadena. Y como decía Cristian, la importancia que tiene el turismo interno. El turismo interno y la estrategia que se desarrollaron desde turismo fue importante. Yo pienso que hay que darle un contenido. Otro asunto que para nosotros es importante en la búsqueda de alternativas es pasar en los hechos y realmente a la creación de ofertas turísticas fuera de sol y playa. La República Dominicana tiene una riqueza medioambiental que tiene geográfica, tiene mar geográfica y tiene una diversidad de climas y de posibilidades turísticas, de rutas culturales. Así es. Que yo pienso que hay que repensarlo y repensarlo en términos de transformarlo en ofertas turísticas, porque siempre te dicen, estamos creando nuevas ofertas, hay un turismo de tal cosa, pero tú sientes que no hay ofertas reales para tú decir, yo hago ese turismo para ver las cuevas, para ver en real. Y yo pienso que eso es un gran desafío que tiene el Ministerio de Turismo. Y eso por un lado, y integrar la comunidad en ese proceso y que la comunidad vea la ventaja de ese turismo en su dinámica y desarrollo, porque eso garantiza un tema que siempre nos preocupa, que es el tema de la seguridad de los turistas, cuando tú lo sacas. Sí, perdón, Laura, antes que se me pase con lo que has acotado pertinentemente, el tema del turismo cultural, pero no es un turismo cultural solamente de museos, no es ese asunto de los museos, sino es un turismo cultural
que aprende a través de los paisajes, de las propias comunidades, o sea, interactúa con las comunidades de manera libre y va aprendiendo y se lleva la experiencia de los que las comunidades son, o sea, desde el punto de vista social. Pero para eso habría que construir, concluyo, políticas públicas de inserción social de esas comunidades en la propuesta de valor turística. Eso sería, ojalá fuera así. Carlos Kenan. Sí, simplemente un comentario adicional. Yo creo que sin duda todo esto se va a profundizar en las dos próximas ediciones o sesiones del seminario a partir de la semana próxima, pero me parece importante que finalmente de lo que se trata en el Caribe, en relación al turismo, pero más generalmente en América Latina y en el mundo, es que de esta pandemia surjan reorientaciones de los modelos de desarrollo que integren mucho más plenamente lo social, lo productivo, la integración productiva nacional y la articulación con cadenas de valor, como se mencionó recién, y lo medioambiental. Ahora, esto es fácil decirlo, pero no fácil implementarlo, porque implica ciertas reorientaciones estratégicas. Por ejemplo, en materia educativa, hay que promover el desarrollo en las escuelas de turismo de los guías turísticos competentes en las problemáticas medioambientales. Y eso no se hace de la noche a la mañana. Entonces hay que pensar desde ya en la estrategia en materia de formación que apuntale y le dé viabilidad a esas políticas públicas que buscan una reorientación de los modelos de desarrollo. Y agregaría un ingrediente más. Todo esto hay que pensarlo, además, con políticas de emergencia en el corto plazo, porque todo lo que se mencionó al comienzo por la embajadora Faxas respecto del deterioro socioeconómico que ha provocado la pandemia, implica efectivamente proseguir con políticas de ayuda puntuales en algunas zonas sumamente golpeadas, el propio rebote de las actividades, tal como se está empezando a ver en algunos casos, y se mencionó el caso de la República Dominicana, no subsana las heridas profundas generadas en el tejido social por esta recesión, por esta caída de la actividad. Tenemos nuevos problemas que emergen con situaciones de agravación del desempleo, de la pobreza y de la marginalidad, que es la delincuencia y la seguridad, que es una problemática que hay que analizar desde el punto de vista turístico. Es decir, que necesitamos un enfoque integral. No es simplemente decir hay que poner una cotita más de paseos para ver la naturaleza o el medio ambiente aquí y allá. No, no. Lo que tenemos que promover es una reorientación verdadera, y esto supone también un consenso social, sociopolítico, la interacción con los actores en cada sociedad de que se trate, en la República Dominicana y en los otros países del Caribe. Entonces es una vasta tarea la que se plantea, y yo creo que vamos a tener ocasión de profundizar todo esto en las próximas sesiones, empezando por la próxima del 2 de junio. Gracias. Bueno, muchas gracias, Carlos, y gracias a todos. No sé si Lorín quiere agregar algo o si damos por cerrado esta sesión. Y muchas gracias a todos y nos vemos el 2 de junio para la próxima sesión. Y gracias, fue muy interesante todas las intervenciones. Y gracias. Y yo le mando mis notas de todas las intervenciones. Gracias, muchas gracias. Ok, un informe, sí, gracias. Entonces, gracias al Instituto de las Américas y a Funglode por abrir este espacio. Y gracias sobre todo a ustedes los expositores, Rosa Hilda por la excelente introducción, aunque fue en segundo lugar, y Carlos de Peña de Flaxo RD, el profesor Giraud y la embajadora Laura Faxas, Carlos Kenan y Clara Malvos por su ejemplo muy, muy ilustrativo del caso de México, me pareció muy interesante.